¿Sabías que los medicamentos pudieran tener alguna interacción con los alimentos que consumes o viceversa? Quédate aquí para conocer un poco más de esto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén disfrutando de días muy productivos y días pues en los que sigan cuidando su alimentación, y gracias por escucharnos. Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yare, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Bien Nutrir, donde vamos a estar hablando de cómo los fármacos o los medicamentos que podemos estar teniendo en un tratamiento, Yare, pueden afectar nuestra salud si los combinamos de manera inadecuada con la alimentación o cuando no nos asesoramos muy bien acerca de esto. Claro, este tema se está incluyendo ahora, bueno, porque también ha sido una petición de nuestros pacientes y consideramos que vale la pena que podamos ir transmitiendo un poquito de esta información, porque, bueno, como Moni lo acaba de decir, sí, los medicamentos siempre van a tener una acción. Y es necesario que todos tengamos muy presentes que a veces cuando se consumen de manera inadecuada, cuando se combinan inadecuadamente con alimentos, pues pudiera ser que este medicamento no tenga esa acción para el que está diseñado, ¿no? Claro, ese efecto. Sí, Yare, definitivamente la alimentación es algo que tenemos que seguir y no lo vamos a dejar, ¿no? A veces sí tenemos un plan de alimentación más específico, pero es un común en la vida de todos nosotros, prácticamente. Y en algunas ocasiones, pues no lo quisiéramos así, pero necesitamos tomar medicamento, ya sea porque estemos enfermos, porque estemos llevando una terapia especial o simplemente porque queramos reforzar, por ejemplo, en los niños, Ujú. algo en específico por lo que se les da un suplemento, un complemento, adultos mayores y que quisiéramos pues evitar algún tipo de efecto indeseado, ¿no? Entonces eso Sí. es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Creo que es muy importante y que necesitamos conocer lo básico, Yare, para poder evitarlo. Sí, y también con esto, ojalá que les podamos transmitir la importancia de que los medicamentos que se consuman tienen que ser bajo una prescripción médica, Ujú. porque independientemente de la interacción que puedan o no tener con los nutrimentos, definitivamente sí van a tener una acción sobre nuestros órganos y sistemas. Y muchas veces es súper común que de manera indiscriminada se consuman medicamentos porque me duele el estómago, porque me duele la cabeza, porque algo me duele y creo que ya con ese analgésico se me va a quitar. Pero Claro. entonces, conforme vamos conociendo un poquito más de esto, nos damos cuenta de que debemos de ser muy moderados en eso para quienes acostumbran a tener esa práctica, pero también hay que considerar que hay gente que como lo decías, alguna terapia especial, por enfermedad, toman una cantidad muy grande de medicamentos y es muy importante que incluso se deje un espacio entre el consumo del medicamento y del alimento para que ambos puedan ser bien utilizados y aprovechados. Exactamente. Afortunadamente ya son un poquito más los casos, Yare, donde podemos ver que a la hora de prescribir los medicamentos ya se dan entre ellos mismos algún medicamento que ayude a proteger, por ejemplo, el estómago frente a los que se están indicando, algún complemento de vitaminas. Es decir, que ya el mismo profesional de la salud empieza a tener conciencia de cómo está prescribiendo y lo que nosotros tenemos que hacer en este lado es ver los alimentos, la calidad de nuestra dieta y qué tipo de interacciones son las más comunes, con qué Así es. alimentos son las más comunes, ¿no? Sí, y aquí justamente para irnos adentrando en esto que tú comentas, Moni, mencionar que esta interacción puede funcionar en ambos sentidos, es decir, el medicamento puede influir en la absorción y correcta utilización de los nutrimentos, o los nutrimentos contenidos en ciertos alimentos van a influir
en que ese medicamento cumpla con la función para la que fue hecho. Exactamente. Los medicamentos, como decías, Yare, tienen, por ejemplo, un efecto en la ingesta, tienen otro en la absorción, tienen otro en el metabolismo y otro en la excreción o cómo los eliminamos de nuestro cuerpo. Entonces, lo más común es que tengan un efecto en la absorción. Esto es muy importante como en el área de la nutrición, porque de ahí vienen las manifestaciones que luego nos refieren los pacientes, ¿no? Me siento un poco irritable de mi estómago, me duele, tengo inflamación, siento que pues voy más veces al baño o no voy al baño. Entonces, todos esos efectos gastrointestinales que se le llaman son los más presentes en el campo que nosotras vemos. Claro. Y podemos tener, y hay muchísimas otras interacciones, pero las vamos a dejar de lado. Creo que nos vamos a enfocar un poquito en esta área para que todos nuestros amigos que nos están escuchando pues puedan tener una idea más cercana de, ok, no es mi alimentación como tal, sino que es la interacción con el medicamento que estoy tomando. Y por eso es importante que se asesoren con el nutriólogo para que se pueda minimizar este efecto. Sí, claro, porque yo no sé, Moni, si a ti te pasa quizá por el tipo de pacientes que manejas, que son niños, pero en mi caso sí me ha tocado muchas veces que los pacientes me dicen, es que me estoy tomando este medicamento y no me está haciendo efecto, o me han tenido que incrementar la dosis, y muchas veces la clave está justamente en lo que están consumiendo. Hay alimentos, por ejemplo, así de manera muy sencilla, la toronja, a la que se le atribuyen como propiedades termogénicas, ¿no? Es decir, que ayuda mucho para la oxidación de las grasas y que mucha gente la consume por esa razón, sí limita la absorción de muchos medicamentos, y si no la absorción, sí o sea, bloquea la acción de ese medicamento. Ahorita les vamos a ir diciendo cuáles. Y entonces la gente resulta que se toma el medicamento con el juguito de toronja, y pues entonces ahí ni aprovechó la toronja, pero sobre todo el medicamento, y la gente se sigue sintiendo mal, ¿no? Aquí me recuerda, ya efectivamente no lo vemos mucho en niños porque ya sabemos que los jugos están contraindicados, pero sí me llama la atención que hemos visto en adultos. Bueno, yo al menos sí me han contado, todos tenemos ese amigo o amiga que está en la jugoterapia y que de repente se toman, como tú dices, el jugo de limón o de tantos limones en la madrugada o con los medicamentos. Y bueno, yo creo que ya tiene una acidez, ¿no? Eso, y que ese efecto nulifica, o le hemos preguntado también a amigos químicos que nos dicen, por supuesto, ¿no? El medicamento se toma con agua y con tanta cantidad, o sea, ni es bueno que te lo tomes con una cucharada de agua, o los que se pasan las pastillas así sin agua, o quien toma 1 litro para una cápsula. Claro. ¿No? Entonces, eso también altera, tengo entendido, la absorción, la disponibilidad del medicamento, y al parecer hace quedar muy mal al grupo de las frutas, ¿no? Pero es la forma en la que lo estamos consumiendo. Y es que incluso ahí pudiéramos hacer una suposición, porque si muchas veces a los pacientes, sobre todo los que tienen muchos medicamentos al día, les dan además un antiácido justamente para evitar esta erosión de las mucosas y que haya mucha gastritis, o sea, si ya me están dando algo así, pues como por sentido común no me lo debería de tomar con un juguito ácido, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso estamos aquí, para irles diciendo para evitar justamente esos mitos de o las personas que dicen, no puedo tomármelo con agua, necesito una bebida más espesa, como el yogur de beber o el agua de sabor. O sea, este tipo de cosas son las que de repente afectan también la acción del medicamento. Entonces, esto hace que incluso pues tengan que darles mayor dosis, buscar otro medicamento. En ese sentido es muy complejo esa parte. Sí, y es que hay que tomar en cuenta que todos los medicamentos que tenemos
en el mercado, pues van a tener funciones diferentes. Sí hay los que nos ayudan a controlar el dolor, los analgésicos, los antibióticos para las infecciones, pero hay alimentos que también pueden ayudar a disminuir justamente la acidez, perdón, medicamentos, aquellos que van a reducir el apetito, pero no de una manera que sea sana, ¿no? Porque muchas veces te van a inducir a que dejes de comer y eso también va a generar algún tipo de deficiencia. Los medicamentos que te pueden provocar náuseas, los efectos que tienen los medicamentos son importantes y por eso saber con qué combinarlos. Con qué combinarlos y también cuáles son los medicamentos, como tú decías al principio, que están prescritos por un profesional de la salud, porque hay demasiados productos ahora mal llamados también naturistas o sí, tantos productos genéricos que sí son fármacos pero que están al alcance de todos y que podemos abusar de ellos. Hoy en día es muy sencillo llegar en algunas farmacias y autorrecetarme. Entonces, eso también tiene que ver, o sea, no todas las personas están capacitadas para saber la dosis y sí ponen en riesgo importante su salud. Sí, claro. Y seguir la prescripción del médico es el punto número 1. Y a partir de ahí, bueno, irlos consumiendo con la dosis de agua que corresponde, con el alimento. O sea, generalmente los médicos dicen, bueno, tómese el medicamento 5 minutos antes o 5 minutos después de. Existe una razón del por qué. Hay algunos que dicen, no importa a la hora que se lo tome, ¿no? Pero esto está muy ligado justamente a esta interacción que tienen los alimentos. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, Moni, hay alimentos que pueden disminuir la absorción a nivel gástrico solamente porque se combinó con algún alimento en ese momento. Por lo que en el caso particularmente de los antibióticos sí se recomienda que el consumo del medicamento sea entre 1 o 2 horas antes de los alimentos para que ese medicamento no tenga esta interacción a nivel gástrico específicamente, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los efectos, Yare, por ejemplo, de ese medicamento. ¿Qué se podría hacer con respecto a los alimentos? ¿Cómo lo podemos coadyuvar o cómo podemos evitar este efecto indeseable? ¿Qué alimentos podemos indicar para que esto no suceda o para que ayude a que no se presente este efecto? El tipo de alimento, además del tiempo que se tiene que considerar, hay que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, aquellos alimentos que tienen un alto aporte de vitaminas, como el potasio, como el magnesio, como el hierro, que justamente pueden tener esta interacción con estos medicamentos, con este grupo, pero incluso también con otros, ¿no? Por ejemplo, los anticoagulantes, este tipo de medicamentos que se dan para ciertos grupos de pacientes, pero que muchas veces cuando se combinan, por ejemplo, con vegetales verdes intensos como la espinaca, como el brócoli, como las acelgas, las verdolagas, van también a impedir que ese anticoagulante pueda tener el efecto deseado. Sí, y de pronto mucha gente dice, pues hay que comer verduras y verduras y verduras porque son muy sanas, y claro que son muy sanas, pero aquí ya se tiene que tomar en cuenta otra condición, que es la de la enfermedad y el medicamento que se está consumiendo. Claro, recordando que en este episodio pues estamos hablando de eso justamente, ¿no? Del estado patológico, de cuando ya hay una enfermedad y hay necesidad de tomar un medicamento. Por ejemplo, se me ocurre que otra de las alteraciones muy comunes y que están ligadas a medicamentos son las alteraciones en los electrolitos, ¿no? Que esto es muy común, ya lo decías tú,
¿Qué son los electrolitos? Pues sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, y que los encontramos también en suplementos de manera libre. O sea, yo nunca he llegado a la farmacia y les he pedido, no sé, magnesio o algo y me lo han negado, ¿no? Sí. La verdad es que se vende así. Algunos incluso los toman para trastornos del sueño, etcétera, como cofactor, pero sí tiene un riesgo importante también tomar los demás y tiene efectos importantes en el estreñimiento, por ejemplo. Eso sí lo he visto mucho en los niños, sé que en los adultos también pasa. Y bueno, también es importante cuando se mezcla con medicamentos como el salbutamol o algunos otros productos para cuando hay alguna alteración respiratoria, por ejemplo. Sí, y esto que tú comentas, Monique, qué buen punto acabas de decir con respecto a los suplementos, porque justamente como no son medicamentos, se venden a venden muy como... libre demanda, ¿no? Claro. Pero incluso estos mismos productos traen una leyenda que dice, este producto es responsabilidad de quien lo usa y quien lo recomienda. Entonces, con esto se exime de tal cual, de responsabilidad ante quien lo está produciendo. Entonces, ese tipo de suplementos, de multivitamínicos, también idealmente deben de ir bajo una prescripción. No son tampoco a libre demanda porque, aunque estamos hablando de medicamentos, pero también puede haber una... un consumo elevado de vitaminas que puede llevar a cierta toxicidad. La vitamina D, por ejemplo, es muy común, ¿no? Sí, es común que se Sí, tenga este o sea, problema. porque hay que tomar todos vitamina D y al rato hay otros problemas al organismo. Entonces, sí hay que tener mucha atención cuando se trata de multivitamínicos y bueno, en el caso de otros medicamentos también que se utilizan mucho para la presión y igual la importancia de consumirlos en periodos de 1 a 2 horas previos a los medicamentos, a los alimentos. En el caso de estos medicamentos que se utilizan para el control de la glucosa, ahí hay que también valorar el consumo de fibra porque a veces la fibra por sí sola puede disminuir los niveles de glucosa en sangre y si se toma muy a la par de un medicamento, pues también podemos tener hipoglucemias importantes claro. en la gente, ¿no? Otro de los efectos, Yare, por ejemplo, es que las características de lo que comemos puede afectar el cómo se absorben los medicamentos. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Que es como también de ley que supongo que te lo preguntan. A mí no, mis pacientes no me lo preguntan, pero supongo que a ti sí, te dicen siempre la parte de, y como que, ¿cuántos caballitos me puedo tomar? O sí puedo incluir alcohol o así. Bueno, el alcohol, comidas muy altas en grasa, las comidas, incluso la temperatura que tienen, si tiene cafeína o no, por ejemplo, el mismo café, las bebidas de cola, otro tipo de sustancias con cafeína, los tés, ¿no? El consumir todo esto favorece o no que nuestro estómago haga el vaciamiento del intestino, toda la absorción, la digestión, y se altera de cierta manera o en muy grande medida la absorción de los medicamentos. Entonces, ¿crees que es importante el horario o que cuando nos dicen, bueno, se lo toma en la mañana, es importante que tú digas, bueno, yo me tomo la pastillita en la noche? O sea, el médico me dijo que en la mañana, pero, o sea, me dijo que en la mañana, que una al día. Da lo mismo realmente que nos la tomemos en la mañana, en la noche, o puede ser así y puede ser con cualquier tipo de alimento. O sea, me imagino que no. No, por supuesto que no, y justamente por eso, como lo mencionábamos, la importancia de seguir la prescripción como está indicada, ¿no? Porque hay medicamentos que van a alterar la acidez gástrica, la acidez intestinal, entonces no va a dar lo mismo que me lo tome en la mañana cuando voy a tener un día activo con consumo de alimentos, de líquidos, a que me lo tome en la noche.
o aquellos medicamentos que van a tener un efecto justamente, los que conocemos como antihistamínicos, que pueden provocar sueño, y entonces no va a dar lo mismo que me lo tome en la mañana cuando debo estar en alerta que me lo tome en la noche, ¿no? Claro, y que, por ejemplo, ahorita que dices antihistamínicos y todos estos medicamentos para alergias, para los resfríos, ¿no? Que es muy, muy común y que tienen otro tipo de alteraciones a nivel del corazón, pero también en el aparato digestivo. Muchas veces ocasionan estreñimiento y esto las personas nos lo refieren como de me siento pesada, o sea, siento que, o refieren que el niño tiene como que su digestión está lenta, lo veo que incluso está letargado, o sea, lento, apático, como con sueño, y dice, pues es el efecto del medicamento, pero puede ser que si el niño se tomó el medicamento y después se comió una colación con un alto contenido de carbohidratos, eso va a potencializar ese efecto y el estreñimiento después no es por el medicamento, es por la colación que se tomó de donitas, del jugo, de los chocolates, o sea, un exceso ahí de cereales, de pastas, que son las que están haciendo el efecto indeseable. No, Claro. no todo lo podemos achacar al medicamento, sino que también es cómo estoy combinando el alimento. Y que también existe la contraparte de los medicamentos que pudieran provocar, ¿no? exacto, diarrea, ¿no? Entonces, si ya de por sí el medicamento puede tener ese efecto secundario y resulta que yo después de eso me comí unos taquitos de longaniza, pues se va a potenciar ese efecto y entonces al rato ya no sé si fue el medicamento, si fue lo que me comí o algo, pero entonces me hizo daño, me cayó muy mal. Y lo grave ahí es que estamos limitando la acción del medicamento, ¿no? Sí, O sea, finalmente puede sí ser que totalmente. se presente 1 o 2 evacuaciones diarreicas, pero el medicamento ya no cumplió la función que tenía y eso va a retardar la recuperación de la persona, ¿no? Claro, y está también muy relacionado con hábitos, porque, bueno, se me ocurre que sí nos hemos topado también quien nos dice, bueno, en esta semana estoy tomando antibiótico y por eso yo insisto con el alcohol, pero es que es un ejemplo muy común y no puedo tomar. Entonces termina el día 7 del tratamiento o algo así y ya, ¿no? Regresan como a ese hábito. No tomaba refresco porque estaba con esa sensación de constipación, de como estreñimiento y bueno, lo dejaron una semana, mejoraron y después lo vuelven a tomar. Entonces hay que recordar que también es el establecimiento de hábitos y Sí. continuar con ellos lo más que se pueda de por vida y cambiar ese chip y tener una alimentación más saludable, porque no solo es Claro. cuando estamos tomando un medicamento en especial. Sí, y también, ya que mencionas el tema del alcohol, Moni, además de la interacción que pueda existir entre el medicamento y el alimento y cómo afecta, hay que tener presente que el hígado es el órgano que se encarga de procesar absolutamente todo, alimentos y medicamentos, y alcohol, ¿no? Ujú. Entonces, si ya tenemos que metabolizar un alimento, un medicamento y le Y algo sumamos más. alcohol, Ajá. entonces el hígado es un órgano que también está que puede sufrir, que está trabajando de más y que incluso puede haber también una toxicidad a nivel de hígado. Claro. Así que, Es otra rayita más, ¿no? De claro, por qué cuidar tu alimentación. No sé, siguiendo con la lista, Yare, se me ocurre que algunos medicamentos o producen resequedad en los labios, boca seca, y eso hace también que luego las personas se limiten en el consumo de otros alimentos. Ahí no es que haya una interacción como tal de lo que tiene el alimento con lo que yo estoy tomando de medicamento, sino simplemente es un efecto directo al organismo y que nos hace cambiar nuestro consumo. claro. Entonces, ese es otro de los efectos. O, por el contrario, algunos alimentos que potencializan la salivación y que parecería que lo hace el medicamento, pero es como es la mitad y la mitad, ¿no? Por ejemplo, algunos
ansiolíticos, o sea, fármacos que se utilizan para controlar la ansiedad o las crisis convulsivas, tienen estos efectos. Entonces ahí hay que buscar que la alimentación sea pues rica en verduras, en frutas, que tengamos cereales integrales, o sea, este tipo de alimentos nos ayudan y por supuesto también, por ejemplo, en niños es muy común estar o tenerlos con medicamentos anticonvulsivos, pero no ponemos suplementación de vitaminas y ese de repente sí es un error. Okay. Tienes al niño con todo un paquete de medicamentos para las convulsiones, pero nadie se preocupa en que esos fármacos van a acabar con sus niveles de vitaminas. Y bueno, en México no es tan sencillo tomar niveles de vitamina A, vitamina D. Ni tan barato. Ni tan barato. Sí. Es difícil, entonces, bueno, hay que hacerlo como medida ya general. Sí, y así como estos medicamentos que hemos mencionado, hay una gran gama que podríamos seguir tratando, los diuréticos. Entonces, si ya mi medicamento es un diurético, pues no voy a tomar más agua de Jamaica, por ejemplo, y además con azúcar, ¿no? Y aunque parecieran cosas que son muy simples, pero sí van a impactar, como decíamos, de un lado hacia otro, tanto del medicamento como del alimento, nutrimento. Así que de verdad les recomendamos mucho que no se autoprescriban y que sigan por las indicaciones que les estén dando. Y cuando tengan esta consulta nutricional, siempre comenten, estoy tomando tal medicamento, porque de verdad que a nosotras también nos ayuda muchísimo para poder hacer un plan de alimentación en el que sí nos aseguremos que cubramos sus requerimientos nutrimentales, pero también que el medicamento pueda seguir cumpliendo con su función. Así es, los invitamos a seguir estas indicaciones, a seguir un plan de alimentación también, va muy de la mano, les va a ayudar a sentirse mucho mejor con el tratamiento que estén llevando. Siempre la alimentación es el eslabón principal y de ahí deriva todo lo demás. Y bueno, pues también a que sigan escuchando su podcast de Bien Nutrir. Sí, muchísimas gracias de verdad por seguirnos. Y bueno, pues también seguimos estando a sus órdenes en el Hospital Florencia, en la torre número 2, consultorio 605. A través de Facebook e Instagram, como Bien Nutrir. Moni, muchísimas gracias, es un verdadero gusto y confiamos en que les sea de mucha utilidad. Gracias, Yare, saludos a todos y nos vemos la próxima. Bye.